En esta hora es una bendición poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, esperando que a través de la palabra nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo derrame de sus ricas y abundantes bendiciones en su vida. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor con el único propósito de que seamos alimentados con su palabra y que podamos nosotros también apreciar, valorizar ese sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Doy gracias al Señor, a la iglesia Hechos 1.8 por patrocinar este programa para que sea de bendición a su vida. Damos gracias al Señor también por mi familia, mi esposa, mis hijas, y bueno, verdad, todas aquellas familias que nos ven a través de la televisión y a través del Facebook, ya que está siendo transmitido, cada programa, verdad, está siendo transmitido en vivo en Facebook, en la página de Orlando Cruz, si usted quiere buscarlo. Y bueno, lo importante en todo esto es que Jesucristo sea anunciado, que Jesucristo sea glorificado. Compartir las buenas nuevas es compartir el Evangelio. Compartir las buenas noticias es hablar de la salvación que Jesucristo nos ha dado a toda la humanidad. En esta hora extiendo un saludo para nuestros hermanos, familiares y amigos que nos ven allá en Ocicala, departamento de Morazán, ya que este programa es transmitido el día domingo de las 5 de la tarde, hora del Salvador, en adelante. Saludamos a nuestro pastor Max, su esposa, los líderes y toda la congregación, y nuestro hermano Gerson, que se encarga, verdad, de estar ahí en el estudio, en los controles. Dios bendiga su vida. Y bueno, verdad, también saludamos a nuestras familias que nos ven en Chile, en Guatemala, en El Salvador, bueno, en todas partes hasta donde llegue el programa, y nos han hecho saber que es de bendición. Es el único propósito y objetivo del programa Recibiréis Poder. Y también, verdad, quiero darle gracias a Dios por los hermanos que nos ven aquí local, verdad. Hemos estado hablando, platicando con nuestro hermano Jorge Jiménez, verdad, hasta allá la ciudad de Anaheim. Y bueno, pues que Dios bendiga su vida, a él, a su familia, verdad, nuestro hermano Misael, también algunos hermanos de la iglesia. Y bueno, y si pongo a mencionar todos, verdad, los que están, pues el tiempo avanza. Pero quiero compartir con ustedes en esta hora unos aspectos importantes de la salvación, ya que algunos creen y piensan que con solamente ir a una iglesia, X iglesia, ¿verdad? Ya eso los hace salvos. Y la verdad no es así, ¿verdad? Por eso es de que es importante, es necesario que compartamos. Al hablar de salvación, tenemos que hablar los ingredientes importantes, aspectos que debe de haber. Debe de haber un cambio en nuestra vida, debe de haber un cambio en nuestro caminar, debe haber un cambio en nuestra manera de conducirnos en esta vida, con el único propósito y objetivo de glorificar el nombre de Jesucristo. Cuando se habla de salvación, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, creen que el hecho de saber, ¿verdad?, unos versículos de la Biblia, por decir algo, o saber lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que eso es suficiente. Otros quizás creen que solamente, ¿verdad?, haciendo la oración de fe y quedándose, esto ya los hace salvos. La verdad es de que al aceptar a Jesucristo es entrar por la puerta que es Cristo, pero tenemos que ponerle ingredientes, tenemos que ponerle, ¿verdad?, mucha importancia a lo que es la vida de salvación.
Este próximo domingo, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Estará ministrando la alabanza y la palabra del Señor en la iglesia pentecostal Hechos 1.8, que estamos en el 2430 West de la Tercera Street, y el número de teléfono que puede llamar, ¿verdad? Ya muy pronto estará en pantalla. Y también, ¿verdad? Invitarlos, va a estar nuestro hermano Byron Solares, ¿verdad? Viene de Dallas, Texas, el hermano, ¿verdad?, que canta con el grupo norteño Los Fuertes del Norte. Así de que estaremos de fiesta con el Señor este próximo domingo, ¿verdad? Hacemos la invitación para que pueda estar, si usted vive cerca de la Carondelet y Tercera, Bonnie-Brea, la Junior, o si vive cerca de la Rampart, Coronado, todas esas calles que están cerca y no tiene una congregación donde asistir, le invitamos que nos conozcamos y qué más, ¿verdad?, haciéndolo de esta manera, invitándolo para que podamos disfrutar de la alabanza, ¿verdad?, y también de la palabra del Señor. Quiero leer en el libro de la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2. Pero si tiene una Biblia, puede leerla conmigo. Si quiere anotar la cita, puede anotarla. Es Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Y dice así la bendita palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos importantes, ¿verdad?, que debemos de tomar muy en cuenta? Y bueno, yo pongo como número 1 es la fe. La fe, ¿verdad?, experiencia por la que una persona puede conocer y acercarse al Señor Jesucristo, pero ¿cómo se inicia la salvación y cuáles son, digamos, los pasos que hay que continuar, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos que uno debe de conocer? Por eso es muy importante, importantísimo diría, pero no solamente aceptar a Cristo y quedarnos en casa y continuar viviendo una vida igual o peor que antes, creyendo que todo está bien. No, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que hay que perseverar, hay que continuar. O sea, en esto de perseverar significa congregarnos, buscar una iglesia donde puedan alimentarnos con la palabra del Señor, donde puedan alimentarnos, ¿verdad?, para doctrinarnos, o doctrinar es igual que enseñarnos la palabra, compartiendo la enseñanza, compartiendo la palabra. Y como les digo, como punto número 1, me gusta tomar o quiero tomar la fe. Bueno, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿verdad?, ¿qué es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo puedo obtener la fe? La fe es un don, la fe es un regalo. La fe es algo que Dios le da a todo humano que viene a los caminos del Señor. Pero a veces ellos quieren saber qué es la fe. Dicho de mis propias palabras y corto entendimiento, la fe es el conducto por donde viaja, por donde se transforma, por donde se mueve el poder de Dios. Bíblicamente, dice en Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque se oye decir, ¿verdad?, lo que se toca o se ve, en eso puedo creer.
Hay muchas personas que ponen ese punto como para poder, no para ayudar a una persona que venga y crezca en la fe del Señor Jesucristo, sino para bloquear o estorbar para que no venga. Dice, bueno, hay que creer en lo que se ve y en lo que se toca. Pero si a esta persona que cree que solamente se puede creer en lo que se ve y en lo que se toca, ¿verdad? Sería bueno hacerle la pregunta si alguna vez le ha dolido o ha tenido un dolor de cabeza. Y si él acepta o ella acepta que sí, un día le ha dolido la cabeza, pues hay que preguntarle de qué color es el dolor de cabeza. Sin duda, si piensa, va a responder, es que eso no se ve, se siente. Es igualmente nosotros, ¿verdad? No vemos nosotros la fe así volando, sino a través del testimonio de aquellos que hemos creído por fe en el Señor Jesucristo. La salvación empieza con la fe que una persona recibe como un don de Dios. O sea, digamos, como un regalo de Dios para aquel que recibe, que acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya que sin la ayuda del Señor, sin la ayuda de Jesucristo, no podemos nosotros ser cristianos. O sea, no hay cristianismo sin que Cristo gobierne el corazón. A veces decimos que Cristo gobierna nuestro corazón, pero continuamos en nuestro antiguo andar, en nuestro antiguo conocimiento y no nos despojamos del ayer y tomamos las nuevas noticias que es el Evangelio, y sino que vivimos como nosotros hemos vivido siempre. No. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. ¿Verá? Esta fe se requiere con el único objetivo, con el único fin de agradar a Dios. O sea, digamos, ya nos damos cuenta, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios para todo aquel que acepta a Jesucristo y cree en Jesucristo y quiere caminar en Jesucristo. Y eso se hace solamente, ¿verdad? Se requiere para agradar a Dios. ¿Por qué? Pero sin fin es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, digamos, estamos en Hebreos, esto lo leemos en Hebreos 11, capítulo 6. Hebreos 11, capítulo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es muy importante, es muy necesario que nosotros, digamos, estemos siempre con esa, vamos a decir, digamos, expectativa de querer conocer más del Señor Jesucristo. Pero muchas personas se ausentan, se alejan, creyendo que si se alejan o se ausentan o ya no perseveran o ya no se congregan, que con eso es para ellos como una llave, una puerta de escape, de libertad para hacer lo que quieren hacer, vivir como quieren vivir y andar como quieren andar. Pero el que ya ha aceptado a Jesucristo debe de saber que tiene un compromiso de perseverar por fe en el Señor. No quiere decir que no se va a equivocar, no quiere decir que no va a cometer errores, no quiere decir que no va a tener altas y bajas. Todo eso es natural, es ahí donde por fe debemos de creer y tomar que lo único que queremos nosotros es agradar al Señor, ya que sin fe, ¿verdad?, es imposible agradar a Dios. Necesitamos esa fe para agradar al Señor. Esta fe debe de ser depositada, ¿verdad?, en la persona del Señor Jesucristo. O sea, digamos, algunos tienen fe, ¿verdad?, en otras cosas. Tienen fe en otras cosas, digamos, ¿verdad?
quizás una estatua, ¿verdad? O quizás un ídolo, quizás, ¿verdad?, una persona. ¿Quién sabe en qué ha puesto esa fe? Pero de esta fe que yo estoy hablando es una fe en el Señor Jesucristo. Y cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo, le estamos dando crédito y valor al sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, por cada uno de nosotros, ir a la cruz, derramar su sangre, entregar su vida y perdonar todos nuestros pecados. Por eso es muy importante, por eso es que es muy importante. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo, dice el apóstol Pablo en Hechos 4:12. Me encanta recalcar este versículo porque habla bien claro. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es de que esta fe debe ser depositada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso está en San Juan 3:18, ya que en el 3, San Juan, verá, 3:15, verá, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado... 3:16, perdón, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 dice, porque no vino Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y el versículo 18... Versículo 18 nos dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, pero tenemos que hacerlo, verá, por fe. Tenemos que hacerlo por fe. Saludamos, verá, a nuestra amiga, verá, allá en Ocicala, Ovidia, verá, Vila, cariñosamente conocida como Vila, que está en sintonía, nos está viendo. También saludamos, verá, a Iris Barrera, verá, que está viendo, verá, Dios bendiga su vida. Esperamos que continúen, verá, gozándose con la palabra del Señor. Pero, ¿qué es fe? ¿Verdad? Es la pregunta que todos se hacen, como lo expliqué al inicio, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Bíblicamente hablando es, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dicho de mis propias palabras, la fe es el conducto por donde se mueve el poder de Dios, por donde podemos disfrutar de las promesas de Dios, donde podemos disfrutar de todo lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Cuando decimos que Cristo hizo por la humanidad, podemos decirlo, Cristo lo hizo por ti y por mí. Cristo lo hizo por ustedes y por nosotros, por Él. Es importante que nosotros entendamos qué es la fe. Es conocer las verdades del Evangelio, ¿verdad? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Verdad? Por eso es muy importante, como le digo, muchos, ¿verdad?, no perseveran en el Evangelio porque se les hace duro, se les hace pesado, ¿verdad? Y no, el Evangelio no es una carga, el Evangelio es una libertad, pero necesitamos alimentarnos de la misma manera que si no alimentamos este cuerpo natural, 2-3 días se va a empezar a debilitar, cuando mucho. Digamos, ¿verdad? Si con un tiempo de comida que no hayamos ingerido, ya sentimos esa necesidad, no digamos en un día o 2 días o 3 días, a no ser que sea por un llamamiento del Señor.
Por eso es muy importante, ¿verdad? Necesitamos aceptar las verdades del Evangelio, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque muchos lo ponen como el gran maestro, como un gran profeta, y eso lo hacen para desvaluar. Realmente Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, y como hombre, Él puede entendernos, comprendernos, que en nuestra vida como creyente, como cristiano, sea hombre, mujer, joven o adulto, vamos a tener altas y bajas. A veces vamos a sentirnos bien y a veces vamos a sentirnos mal, ¿verdad? Pero todo eso es, cuando nos sentimos bien, hay que alabar al Señor, y cuando sentimos una cosa que no sentimos satisfacción, es tiempo de orar, es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de alimentarnos con la palabra. Por eso es de que predicamos el Evangelio de salvación, apropiarnos de la verdad del Evangelio. En otras palabras, ¿verdad? Estamos saturados de malas noticias, estamos saturados de noticias pura maldad, puras malas. Bueno, ¿qué más que podemos nosotros, verdad? Volvernos adictos a la buena noticia, y la buena noticia es la palabra del Señor, es el Evangelio, se encuentra en la Biblia, en la palabra del Señor. Ahora podemos ver nosotros, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Vemos nosotros, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? El miedo es, ¿qué van a decir la gente? El miedo es, ¿qué va a pensar fulano, sutano? El miedo es, ya no me van a tomar en cuenta en la sociedad, ya no me van a tomar en cuenta en los clubes, ya no me van a tomar en cuenta las amigas. Eso hay que tenerlo a un lado, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos que conocí antes de que fuera, ¿verdad?, evangélico o hijo de Dios. Y yo sigo hablándole de ellos, siguen siendo mis amigos. A uno les sigo hablando del Evangelio, otros ya han venido al Evangelio, pero eso no quiere decir, digamos, que eso va a ser un obstáculo para no venir a las cosas del Señor. Porque este es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad. Confiar en las verdades del Evangelio. Confiar en sus promesas, confiar en las verdades del Evangelio, es confiar en Jesucristo. Es confiar en que lo que Él ha prometido, eso se va a cumplir. Como dice, claramente dice que el que cree en Jesucristo tiene la vida. El que no cree en el Señor Jesucristo, pues está condenado, está muerto, ¿verdad? Por eso es muy necesario e importante. Dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, según Timoteo 1:12. Entonces quiere decir, estimado amigo y hermano, ¿verdad?, que está ahí compartiendo, ¿verdad?, este momento. Todo ser humano, todos nosotros, yo tuve que tomar la decisión, la determinación de buscar al Señor, de servir al Señor, porque sabía muy bien o sé muy bien que si yo no busco de su rostro, yo no busco de su presencia, mi vida va a decaer. Por eso es de que al compartir su palabra, al hablarte del Evangelio, yo estoy, digamos, de una manera alimentando mi vida también al compartirla, ya que estoy compartiendo buenas nuevas, algo que Dios me da. Por eso es que el versículo que leímos de Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que aquí no venimos a señalar errores,
Aquí no venimos a criticar personas, aquí no venimos a criticar credos, aquí no venimos a criticar a nadie, aquí no venimos a atacar a los brujos, aquí no venimos a atacar a los incrédulos, aquí no venimos a criticar, a juzgar a nadie. Aún el mismo Señor Jesucristo dice que Él no vino a juzgar a nadie, no vino a condenar a nadie, sino para que fuéramos salvos. Entonces, por eso es muy importante anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso es cuando nosotros podemos, ¿verdad?, decir con libertad, ¿verdad?, con libertad, que somos cristianos evangélicos, que somos redimidos por Jesucristo, que fuimos sacados de la inmundicia del mundo de pecado, que fuimos libertados de esclavitud del pecado, que vivíamos en los vicios, vivíamos en tantas cosas, pero Jesucristo nos ha libertado. Qué hermoso es poder testificar. Entonces, si luego que nosotros, ¿verdad?, podría continuar más hablando acerca de la fe, pero es muy importante que toque otros puntos, como es el arrepentimiento, ¿verdad? Y en esto del arrepentimiento, yo tenía un poquito de conflicto, digamos, en mi vida pasada, ¿verdad? Porque cuando mi papá me decía, ¿verdad?, si no hiciste esto, te vas a arrepentir. Y yo sabía que lo que me iba a arrepentir era el castigo fuerte. Pero acá, a la luz de la palabra, yo entiendo que arrepentirse es que si uno va hacia un lugar y ese lugar no es el que le va a dar a uno salvación y vida eterna, hay que regresarse y buscar. Por eso es que Dios en el libro de Jeremías le dice, paraos en los caminos y deteneos. A veces hay que hacer un alto en nuestro caminar, a veces hay que hacer un alto en nuestra vida, si realmente el camino que yo llevo me lleva a la salvación o me lleva a la condenación. Porque muchas veces creyendo o pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios o lo que a Dios le agrada, solamente estamos haciendo lo que nos gusta hacer o lo que nos han enseñado a hacer. Pero hay que tener una seguridad de que lo vamos a hacer a través de la palabra. Y por eso es de que viene el otro aspecto de la vida en Cristo. El otro aspecto de salvación es el arrepentimiento. La fe es el sacrificio de Cristo. La fe en el sacrificio de Jesucristo conduce a arrepentimiento. Algunos prefieren decir que es el arrepentimiento que conduce a la fe, ¿verdad? O sea, digamos, ¿verdad?, unos creen de que el arrepentimiento nos lleva a la fe, pero no, es la fe el que nos lleva al arrepentimiento. Pues a veces, ¿verdad?, esta es una de las cosas que anduve pensando este día, ¿verdad?, al saber lo que quería estar compartiendo con cada uno de ustedes acá, ¿verdad?, en nuestros pueblos allá, amados hermanos, ¿verdad?, que hay alguna quebrada o algún río, ¿verdad?, que no fuera tan caudaloso, tan hondo, ¿verdad? Ese río tenía una manera, que no había un puente, había una manera de cruzarlo, y la manera de cruzarlo es de que de alguna manera habían colocado o se colocaban ciertas piedras macizas grandes donde se pudiera dar el paso a uno, a otro paso, a otro paso. Eso quiere decir de que de una piedra uno tenía que dar paso a la siguiente piedra, pero si alguien intentaba querer dar el paso hasta la siguiente, dejando una atrás, corría el riesgo, el peligro de irse al agua. Igualmente, si nosotros a través de la fe, ¿verdad?, llegamos al arrepentimiento, pero queremos pasar el arrepentimiento y queremos irnos más adelante, vamos a tener esa caída. Por eso es muy importante, ¿verdad?, de que algunos prefieren decir que es el arrepentimiento que conduce a la fe, pero otros dicen que son experiencias simultáneas. Otros dicen que viene primero la fe que produce arrepentimiento. El arrepentimiento es un mandato de Dios a toda persona que viene a Cristo.
¿Verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Por eso también vemos nosotros que dice en Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que, hijitos míos, si hubiesen cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo. O sea, digamos, ese es del arrepentimiento, reconocer que le hemos fallado, pero que tenemos una oportunidad de volver a restaurarnos, de volver a la posición dada cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos liberta, cuando el Señor nos da la salvación. Verán, Juan el Bautista decía a la gente, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Mateo 3:2. Jesucristo también decía a la gente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Por eso el arrepentimiento viene, verá, como algo que uno dice, bueno, pues sí, me equivoqué, como cuando uno reconoce, ¿verdad? Reconoce que se ha equivocado o que ha fallado o que le ha faltado el respeto a alguien. Y bueno, discúlpeme, ¿verdad? O perdone, ¿verdad? Incluso a veces se voy a decir de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? Dice, perdóname. Y a veces tan adultos en ciertas ocasiones, perdóname que no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Puede ser de, como dicen, del diente al labio o realmente de corazón se arrepienten. Pero lo importante acá es de que Pedro dijo el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El apóstol Pablo también dijo a los de atenienses, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Entonces, el arrepentimiento es otro complemento importante, necesario en la vida de todo aquel que viene al Señor Jesucristo. Por eso, es muy importante, es muy necesario, ¿verdad? La fe en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y arrepentirnos de todo aquello que nosotros hicimos, ¿verdad? Que realmente cuando nos arrepentimos ya no lo queremos hacer. ¿Verdad? Yo bendigo al Señor, ¿verdad? Bendigo al Señor a manera de testimonio personal, doy gracias al Señor, ¿verdad? Desde que acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, un 10 de marzo de 1984, ¿verdad? Y que le entregué mi vida al Señor y bueno, y aquí estoy desde esa fecha, ¿verdad? Por mí no volvió a pasar un cigarro, por mí no volvió a pasar una cerveza o una bebida alcohólica fuerte, digamos así, porque alcohol tiene la manzana, alcohol tiene la uva, alcohol tiene muchas frutas, tienen alcohol, pero que yo haya ido y comprar una botella de licor, pues gracias a Dios no lo he hecho. ¿Por qué? Porque Dios me ha guardado, ¿verdad? Dios ha sido, ¿verdad? Muy, bueno, ese versículo yo lo puedo decir porque es verdad, ¿verdad? Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Pero eso no quiere decir que yo me voy a quedar en que Dios es fiel y yo voy a andar en infidelidad. No, yo tengo que esforzarme por ser lo más honesto, lo más transparente, hacerlo lo más íntegro para el Señor Jesucristo, con mis defectos, ¿verdad? Pero siempre anhelando, buscando hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es el reconocimiento del pecado. O sea, reconocer, ¿verdad? Reconocer que solo Cristo es el único que puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar tus pecados. Ningún hombre. Nadie que te diga yo te absuelvo, yo te perdono, o ve hacia esto, ve hacia acá. Él no puede perdonar pecados. El único que perdona es el Señor Jesucristo. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado en este camino de salvación, cómo andamos, cómo caminamos, ¿verdad? Y eso es necesario en nuestra vida. No es lo que los otros quieran, porque yo digo una cosa, la gente que está afuera, que tal vez es el motivo, la razón por lo que no venimos a Cristo, ese no te va a libertar del infierno.
de la condenación. Mas, sin embargo, si venimos al Señor Jesucristo, Él sí tiene poder para libertarnos, no solamente de los peligros acá, sino que libertarnos de la condenación eterna. Por eso es muy importante, dice, porque yo reconozco, dijo David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, en el Salmo 51:3, ¿verdad? Por eso es que cuando inicia, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. O sea, nosotros tenemos también que clamar al Señor para que nos limpie, para que nos perdone. Por eso el arrepentimiento tiene que ver para que después podamos disfrutar nosotros de lo que es la justificación y regeneración. Venimos de un mundo desgenerado y tenemos que ser regenerados. Por eso es de que necesitamos regenerarnos. Si éramos mal hablados, con malas palabras, palabras vulgares, hay que regenerar nuestra boca. Si nos encantaba ver cosas que no debemos de ver, hoy es muy fácil en esas páginas, muy fácil meterse en algo así, ¿verdad? Pero uno tiene que tener el dominio propio, la autoridad de poder tirar a la basura todo eso y mantener esa regeneración, esa consagración en nuestra vida. La justificación y la regeneración son dos aspectos diferentes de una misma experiencia que sucede al mismo tiempo, que viene siendo la justificación. Primero, perdón de parte de Dios, que Dios ha perdonado nuestros pecados, ha perdonado nuestra maldad, las ha olvidado nuestros pecados y nos ha sepultado a lo más profundo de la mar. No para siempre, ¿verdad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18, 19. Así es de que eso es lo que tiene que ver, ¿verdad? Fe, arrepentimiento, regeneración y justificación. ¿Verdad? Este domingo, como les digo, próximo que viene, estará nuestro hermano Byron Solares, ¿verdad? Del grupo Los Fuertes del Norte, viene de Dallas, Texas, estará con nosotros de las 11 en adelante, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, puede asistir, ¿verdad?, lo esperamos. Vamos a escuchar un canto, una alabanza de él para que, ¿verdad?, recordemos, ¿verdad?, quién es el hermano que alaba y glorifica al Señor. Y es que también en el canto, ¿verdad?, hay recordación o lo que conocemos como exhortación. Nos exhorta o nos recuerda, ¿verdad?, a buscar del Evangelio, a buscar del Señor. Vamos a escuchar ese canto. Lo que a las personas les preocupa tanto es tener dinero y un buen trabajo. No se han dado cuenta que todo es pasajero y sin Jesucristo todo es un fracaso. Hay muchos que tienen hasta 3 trabajos, viven afanados por comprar un auto. No se han dado cuenta que todo es pasajero y sin Jesucristo todo es un fracaso. Lo que sí debe preocuparnos cada día, ser más santos y agradar a nuestro Dios. Pero muchos solo viven preocupados cómo realizar sus pagos y se olvidan del Señor.
Los que tienen mucho no buscan de Cristo, porque las riquezas los tienen cegados. Los que tienen poco es un caso distinto, las necesidades lo traen afanado. En Mateo 6, verso 33, la Biblia nos dice: no estéis afanados, mas buscad primero el reino de los cielos, y las demás cosas se irán añadiendo. Lo que sí debe preocuparnos cada día, ser más santos y agradar a nuestro Dios. Pero muchos solo viven preocupados cómo realizar sus pagos y se olvidan del Señor. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Bueno, qué bueno es el Señor de que podemos, ¿verdad?, continuar alabando y glorificando su nombre. Y bueno, ¿verdad?, continuando con el pensamiento de la palabra del Señor, ¿verdad?, después de compartir, ¿verdad?, esos conceptos, ¿verdad?, importantes, ¿verdad?, importantes en la vida del creyente, en la salvación, ¿verdad?, como es la fe, ¿verdad?, el arrepentimiento, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad?, debe de ver en nosotros, ¿verdad?, esos pasos importantes de perseverar, ya que la palabra del Señor nos dice que por causa del pecado estábamos nosotros enemistados con Dios, enemistados, pleiteados, ¿verdad?, distanciados, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, Él, ¿verdad?, nos reconcilia, ¿verdad?, nos reconcilia con el Señor, y por eso es de que debe de haber esa convicción de esa reconciliación el Señor, pero porque dice la palabra en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, ¿verdad?, todo esto proviene de Dios. ¿Verdad? Esto no es, ¿verdad?, como producto de una gran caminata o producto de un día soleado. No, esto no es de un esfuerzo natural humano. Esto es algo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, ese sacrificio santo y vivo, ¿verdad?, de dar, de entregar su vida, de derramar su sangre y perdonar todos nuestros pecados. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? El motivo, ¿verdad?, o lo que nos motiva a nosotros, ¿verdad?, como pastor o como predicador o como, ¿verdad?, el don que Dios le haya dado, ¿verdad?, o el ministerio que Dios le haya dado, ¿verdad?, es hablar de esa reconciliación con Cristo, ya que por causa del pecado estamos enemistados de Dios, alejados de Dios, separados de Dios. Por eso el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos recordar, ¿verdad?, cuando en una ocasión se había ajuntado un montón de hombres queriendo apedrear a una mujer, y la querían apedrear porque en la ley a la mujer que hallaban en adulterio, esa moría apedreada, y esta mujer ya estaban para soltarle las pedradas cuando
llegó el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, ¿verdad?, de que al encontrarse en ese, ¿verdad?, nomás escribió en tierra. Así es que escribía en tierra. ¿Qué es lo que escribía? Solo él lo sabe, ¿verdad? Pero de repente levanta él su cabeza, ¿verdad? Y solamente le dice: el que se consienta libre de pecado, que suelte o tire la primera piedra. Y todos optaron por tirarla a un lado. Cuando se hubieron ido los que querían apedrearla, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella respondió: se han ido, Señor, se han ido. Entonces ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, y he compartido el verso 11, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, ¿verdad? Dice el versículo, ¿verdad? Ni yo te condeno, le dice el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, eso es, ¿verdad?, el arrepentimiento. Luego, ¿verdad?, viene la adopción, ¿verdad? Somos, ¿verdad?, de la descendencia de Adán, somos adoptados como hijos de Dios. Por eso es que hay una diferencia entre el que es el pueblo de Dios y los que somos los hijos de Dios. Y hay una gran diferencia porque para consuelo, algunos dicen, ¿verdad?, se consuelan en esto, dice: todos somos hijos de Dios. Momento. La palabra del Señor nos dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? No es algo que yo me lo invente, ¿verdad? Cuando le dice, ¿verdad?, como le digo, por palabras de consuelo, todos somos hijos de Dios. Momento, no todos somos hijos de Dios. Entonces, si no soy hijo de Dios, ¿qué soy yo? Una criatura de Dios, creado por Dios, porque Él nos creó a su imagen. Pero veamos la Biblia, dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios? A los que aceptamos al Señor Jesucristo y creemos en su palabra y creemos en su promesa y perseveramos en su camino, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad?, la adopción, hijo de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso es, ¿verdad?, cuando oigamos decir, ¿verdad?, todos somos hijos de Dios, momento, dígale, hijos de Dios solamente son los que han creído y han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No necesitamos de más intercesores, no necesitamos de más de promesas de hombres. Sencillamente venimos al Señor Jesucristo, creemos en su palabra, creemos en su promesa, le aceptamos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando creemos y le aceptamos a Jesucristo, entonces somos hijos de Dios. Y como hijos, dice la palabra, qué hermosa la palabra, ¿verdad? Le dice el versículo
versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Anótelo bien, Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Alabado y glorificado sea el Señor. Me gozo en esta palabra porque eso es lo que somos, hermanos, hijos de Dios. Por eso a veces el mundo nos quiere ver de menos, el mundo nos quiere calificar de menos, pero eso es lo importante cuando usted y yo nos esforzamos por llevar una vida íntegra delante del Señor, no perfecta, porque nadie es perfecto. Por eso dije al inicio, ¿verdad? En nuestra vida tenemos que tener consciente que han de haber altas y bajas, ¿verdad? Nuestros ánimos emocionales, ¿verdad? No deben de ser los que nos controlen, sino que el que tiene el control de nuestra vida es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Somos miembros de la familia de Dios y ciudadanos del cielo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es precioso esto? ¿No es hermoso esto? Que al aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Ya somos miembros de la familia de Dios. Una familia especial. Por eso el mundo nos menosprecia. Por eso el enemigo ha usado muchas religiones para que rechacen a Jesucristo. Porque el enemigo, el Señor lo reprenda, Satanás, él no quiere que vayas al cielo. Él quiere que te pierdas en muchas marañas y engaños que el enemigo tiene, ¿verdad? Pero si tú y yo ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como pueblo de Dios, por eso dice, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice un versículo, pero muy nutritivo, muy sabroso, muy delicioso. Dice, mas vosotros, ¿a quién se refiere? A los que han aceptado a Jesucristo. ¿A quién se refiere? A los que han creído en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿A quién se refiere? A los que por fe siguen a Jesucristo. ¿A quién se refiere? A los que nos hemos arrepentido de nuestro pasado y vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el motivo, la razón por la cual he estado predicando por más de 30 años, predicando este glorioso evangelio. Y puedo decir y puedo comprender por qué el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ah, qué precioso. Como hemos visto, la salvación es mucho más que ir a la iglesia los domingos. Sí. Porque la palabra del Señor, e incluso ir a la iglesia los domingos, eso no te hace salvo. Porque la palabra no dice de modo que si alguno está en la iglesia, esté salvo. No, dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 17. Así que como hemos visto, la salvación es mucho más que ir a la iglesia los domingos y decir que somos cristianos. La salvación incluye fe en Jesucristo que produce arrepentimiento. El arrepentimiento que produce una regeneración, la justificación y la adopción que obra tan grande
¿verdad?, la que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso, mi estimado amigo y hermano, ¿verdad?, yo puedo decirle, no hay un lugar más hermoso y más precioso que estar en Jesucristo. Espero, ¿verdad?, que esta reflexión, este mensaje, ¿verdad?, lo atesores en tu vida. Recuerda, todo es por fe, para fe y en fe. Dios te bendiga y espero que en el próximo programa, ¿verdad?, podamos continuar nutriéndonos, alimentándonos de lo que es la palabra del Señor. Si has observado, hemos hablado lo que es la palabra de Dios. No me lo he inventado yo, sino que va respaldado por su palabra. Lo único que he hecho es anunciarte las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa con la ayuda del Señor. Este programa Recibiréis Poder es auspiciado por Ministerio Pentecostal Hechos 1:8. Si gusta visitarnos, horario de servicios: martes 7 p.m. estudio bíblico, jueves 7 p.m. oración y damas, sábado 7 p.m. jóvenes, domingo 11 a.m. mensaje de restauración. Estamos ubicados en el 2430 West 3rd Street, segunda planta, Los Ángeles, California, 90057. Si desea escribirnos, P.O. Box 26501, Los Ángeles, California, 90026. Usted puede llamarnos área 626-940-5932, 626-940-5932. Hasta la próxima.